Esta parábola del capítulo 20 del libro de Mateo es una perfecta ilustración, y así empieza la parábola, sobre el reino de los cielos. Y presenta el reino de los cielos desde el punto de vista del concepto de qué es el reino de los cielos. Los deberes, los estatutos del reino de los cielos, lo encontramos en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 y 7 de este mismo libro de Mateo. El concepto es el siguiente. Los judíos de aquella época pensaban que ellos serían los primeros en entrar en el reino y tal vez los únicos. Recuerden en el libro de los Hechos, cuando se convierte Cornelio, que Pedro va a Jope, y cuando trae las noticias al concilio de Jerusalén, dice, así que también los gentiles reciben el Espíritu Santo. Cristo les asegura a los judíos que vendrán muchos de Occidente y de Oriente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Podemos verlo en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 8, del 11 y 12. En Romanos 11:25, Pablo dice que hasta que no se complete la plenitud de los gentiles, no entrarán los judíos en el reino de los cielos. En cierta ocasión iba un avión con una denominación cristiana que concurrían a su convención anual. El avión cae y cuando llegan a la puerta del cielo, San Pedro los está recibiendo, entran al cielo y en un momento dado le dice, por favor, acá en puntas de pies y no hagan ruido. Entonces miran a un costado y había un grupo de gente orando ahí en el cielo. Dice, no hagan ruido, por favor. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No, esos son los presbiterianos y piensan que están solos en este lugar. Y eso le pasaba también a los judíos. Dios no es deudor de nadie. Y mucha gente que empezó tarde o con muchos pecados son de gran bendición. Tienen mejores resultados a veces, en conocimiento, en gracia, en servicio. Es decir, que acá no es el tiempo, no son los pecados, sino que es la plenitud en Cristo de los que entraron a la viña. Tenemos dos aspectos en esta parábola que vimos. Uno es el contrato que establece el dueño de la viña y el otro es el ajuste de cuentas. El padre de familia, estamos hablando del reino de los cielos, es Dios y contrata por amabilidad, para salvación, para sacarlos del ocio y de la miseria. ¿Y a dónde los contrata? En la plaza del mercado. ¿Y a quiénes? A los desocupados. Véanlo eso en el versículo 3 y 6. Evidentemente el hombre tiene una vocación de servicio y de hecho en Génesis 3 Dios le dice que tiene que trabajar, y antes de la caída en Génesis 2 también tiene que trabajar la tierra, señorear sobre la tierra. Es decir, que el trabajo no es un castigo ni es una opción, es parte de la vida. Podemos trabajar para Dios y hacer el bien, o podemos trabajar para el pecado y encontrar la muerte. Segunda Pedro 1, 6, 7 y 8 dice, a la fe añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos o sin fruto. La viña de Dios evidentemente es la iglesia. Eso lo podemos ver en el capítulo 15 de Juan. ¿Y cuál es el salario? Un denario, dice en el versículo 2. A todos se les contrató por un denario. Pero en segundo lugar, insiste la parábola, lo que sea justo, dice en los versículos 4 y 7.
¿Y qué es un denario? Es la cantidad de pan para cada día. El pan nuestro de cada día que vemos en Mateo 6:11. Los obreros contratados a diferentes horas, unos empezaron a las 6 de la mañana, otro a las 9, otro a las 12, otro a las 15 y finalmente hay un grupo que entra a las 17 horas, o sea, a las 5 de la tarde. Y a las 18 se termina el trabajo en la viña. Juan capítulo 9:4 dice, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Yo creo que el buen ladrón, que estaba en la cruz por las faltas cometidas, que no había sido ni bautizado, ni confirmado, ni participó de la Santa Cena, entró a las 17:59, porque Jesús le dice, cuando dice que tú eres el Hijo de Dios, hoy conmigo, estarás esta tarde conmigo en el reino de los cielos. Recibió un denario. Contrata a los obreros, un denario o lo que sea justo, pero después viene el ajuste de cuentas. Al caer la tarde, en el versículo 8, nos llama de la viña, nos saca de la viña y nos lleva a su reposo. Partimos a su presencia. Cada uno recibió un denario, versículos 9 y 10. Y entramos en su presencia donde la felicidad será plena. Todos los vasos estarán llenos. Hay algunos teólogos que dicen que los vasos a veces pueden tener diferente tamaño. Y Dios distribuye su gracia, el salario o su recompensa, según su gracia soberana y no como una deuda que Él haya contraído. Su soberanía es inevitable. Pero hay aquí una ofensa. Los que empezaron a la madrugada murmuraban contra el padre de familia, versículo 11. Eso ocurre solamente acá en la tierra, porque cuando estemos en su presencia, la adoración, el amor de Dios va a ser tan grande que ya no hay ni dolor, ni llanto, ni murmuración. Ahora, si ustedes ven el capítulo anterior, fíjense el 19:27. ¿Estaba Pedro negociando con Cristo? Estaba Pedro, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dice Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Y termina el capítulo 19 diciendo, pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿Cómo termina el versículo 16? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Los fariseos y los escribas, ¿vos le vas a dar a los pecadores, a los publicanos y a las rameras lo mismo que nos das a nosotros? A los gentiles. Realmente del espíritu del piadoso al espíritu del fariseo hay un pequeñísimo paso. Gracias a Dios que los piadosos no suelen dar ese paso, ¿no? Entonces viene la respuesta del amo. ¿Y qué le dice? Amigo, con gentileza, con mansedumbre, con buenos modales, no se irrita. No te hago agravio o injusticia, dice en el versículo 13. ¿No concertaste conmigo en un denario? Pasa muy frecuentemente que los mundanos concertan para recibir acá en la tierra. Los creyentes concertan para recibir en la eternidad. Dios le dice al murmurador, tomo el tuyo y vete, versículo 14. Si quiero dar a este postrero como a ti. Ve, estaba disponiendo de lo que era suyo. No me es lícito hacer con lo mío lo que quiera. Versículo 15.
Dios te da, a veces te quita. Y recuerdo Job 1:21, Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Muchas veces recibimos, otros más, otros menos, a veces se nos quitan cosas, pero Dios da, Dios quita, bendito sea su nombre. El murmurador no tenía razón de quejarse porque los últimos recibieran igual pago. Y Jesús le dice, el Señor le dice, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿O es malo tu ojo, como dice en el capítulo 6, 22 y 23? El ojo es la lámpara del cuerpo. Lo que tenés adentro va a iluminar y lo que ves también es lo que incorporás. El envidioso viola los dos grandes mandamientos. ¿Se acuerdan? Mateo 22 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, toda tu alma, y Jesús agrega, y toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Este envidioso atenta contra el amor de Dios, pero también atenta contra el amor al prójimo. Amarilla pinta la envidia porque muerde pero no come, o el perro del hortelano, que tal vez lo conozcan mejor. Y finalmente viene la aplicación de la parábola. Así que los últimos serán primeros en el versículo 16 y los primeros serán últimos. Jesús le está diciendo a los discípulos que serán aventajados y serán sobrepasados por muchos de los que los sucedan. Pero la parábola esta también nos habla a todos nosotros, como le hablaba a los discípulos, y hay una verdad principal centrada en el medio de la parábola. ¿Cuántas horas trabajaron los últimos en ser contratados? 1 hora. ¿Cuántos recibieron por hacer el trabajo? 1 denario. ¿Cuántas horas trabajaron los primeros en ser contratados? 12 horas. ¿Cuántos recibieron por el trabajo realizado? 1 denario. En la técnica de interpretación podemos ver muchas formas erróneas de interpretarlo. Tenemos que buscar la verdad principal. ¿Es esta que el inconveniente de dejar a los socios en la plaza? No. ¿La verdad principal será que el pago justo por 12 horas de trabajo? No. La pregunta es si la actitud justa y generosa del patrón es la verdad principal, y la respuesta es sí. Los que fueron contratados a las 5 de la tarde recibieron igual que los que trabajaron todo el día. Y algún creyente por ahí dice, bueno, voy a postergar mi arrepentimiento hasta la hora 11 y me entregaré al Señor para servir un poco antes del fin de mi vida. Así quedará salvo igual a que los que sirvieron toda su vida. Y esto se basa en los versículos 6, 7 y 9. Solo en 3 de los 16. Por lo tanto, realmente este tipo de pensamiento no es la verdad principal. Si lo vemos en el contexto, tenemos que ir ahí al capítulo 19 de Mateo, del 27 al 30, donde Pedro, como dije antes, mira, nosotros lo hemos dejado todos por seguirte, le dijo Pedro. ¿Y qué ganamos con esto? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido y se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿Hay alguna ventaja en posponer el arrepentimiento? No. ¿Es el peligro de posponer el arrepentimiento hasta el fin de la vida? No.
¿Son las bendiciones que recibirán aquellos que dejaron todos por seguir a Cristo? Respuesta, sí. Vemos que esto armoniza con todo el resto de la Biblia, donde Dios dice, Isaías 55:6, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Hechos 17:30, está acá Pablo en el Areópago, en Atenas. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Segundas Corintios 6:2, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Por lo tanto, posponer el arrepentimiento es una interpretación falsa. Busquemos lo verdadero. ¿Recibieron los primeros lo que el patrón les prometió? Sí. Según Levítico 19:13, ¿cobraron ese mismo día? ¿O Deuteronomio 24:15? Ese mismo día cobraron. No fue en la semana, no fue en este mes o dentro de este año. Ese mismo día. Eso lo vemos en el versículo 8. Cuando en el versículo 13 los primeros reclaman, el patrón contesta, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Si el patrón representa a Dios, en esta parábola vemos que es mezquino. ¿Vemos que el patrón es injusto? ¿O vemos que el patrón es justo? La respuesta es que es justo. ¿El patrón es justo a veces? ¿No es nunca justo? ¿O es siempre justo? Me parece que el patrón es siempre justo. Vamos a la segunda mitad. Los primeros recibieron por 12 horas un denario. ¿Cuánto les pagó por hora? La 12ª parte de un denario. A los últimos, ¿cuánto les pagó por hora trabajada? Un denario. Tomando el sueldo pagado a los primeros como sueldo mínimo, ¿se acuerdan del sueldo mínimo vital y móvil? ¿Cuántas veces más que el mínimo pagó a los últimos 12? 12 veces más. ¿El patrón es legalista? ¿Es mezquino o es generoso? El patrón es generoso. Entonces, ¿por qué a continuación de Mateo 19, del 27 al 30, cuenta esta parábola? Mira, Pedro, te estoy contando en esta parábola que no solo recibirás lo que es justo, sino que recibirás con generosidad. Pero Pedro, no pienses en limitar a Dios en dar solo lo que es justo. Dios es libre para ser generoso. Y esto armoniza con toda la Biblia. Ejemplos de negociadores. Señor, haz que gane la lotería y te daré la mitad. Señor, si sanas mi enfermedad, comenzaré a servirte. Señor, quiero servirte como antes, pero tengo que sanarme para poder hacerlo. Señor, ya dejé mis vicios, ahora debes escuchar mi oración. Si me hago evangélico y asisto siempre a la iglesia, ¿tú me salvarás? ¿No es cierto? Siempre he vivido una vida recta sin dañar a nadie, haciendo el bien a los demás. Por eso, Señor, espero que tú me recibas en el cielo después de la muerte. Señor, nosotros oramos más que ellos. Tienes que traer más gente a esta iglesia que a la iglesia de ellos. Señor, ¿te acuerdas de cómo di el diezmo el mes pasado? Entonces ahora te pido que me soluciones estos problemas y los pagaré de nuevo este mes. Eterna negociación, y muchas veces que estamos a un paso de ser los postreros o de ser los primeros.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito por cada uno de todos nosotros y para siempre. Dios nos ha invitado a cada uno a la viña, recibiremos un denario y en algún momento ese denario será a la estatura perfecta de Cristo. Y en algún momento nos va a sacar de la viña y nos va a poner junto a Él en la eternidad. Algunos entraron a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 15, otros a las 17, y el buen ladrón que probablemente haya entrado 17:59, un minuto antes de que sean llamados. Así que los invito a inclinar nuestras cabezas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, cuentan con los ancianos de la iglesia, conmigo. Cuando termine el servicio pueden acercarse. Así que inclinemos nuestras cabezas. Señor, te damos gracias porque tú eres el Padre de familia, eres el Padre amoroso. Te has revelado en tu palabra, es decir, que has corrido el velo para que podamos ver lo que nos quieres decir. Y sabemos que tú eres siempre justo. Y sabemos que también eres libre para ser generoso, como lo has sido, lo eres y lo serás. Señor, te damos gracias por invitarnos a la viña. Te damos gracias por el trabajo. Te damos gracias por aquellos que van a entrar a última hora. Te damos gracias por aquellos que aún en medio del pecado son llamados porque tú nos limpias de todo pecado a través de tu sangre, de tu muerte y resurrección y de tu ascensión al cielo. Señor, clamamos para que esa certeza el Espíritu Santo la esté implantando en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras fuerzas, para que realmente tú seas el centro de todo lo que existe. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque tú la has hecho. Esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.